Buenas noches. Voy a hablarles de nuestro proyecto Voto Social. Voto Social es un proyecto que nace en las pasadas elecciones, justo después de las elecciones, y nace de la frustración que sentíamos con lo que fue el conteo de las actas y la emisión de resultados. Ya al inicio de las elecciones yo me había involucrado con un partido emergente y había estado involucrado todo ese día viendo cómo era la parte de conteo, toda esa parte de actas. Y ya desde el inicio yo había empezado a ver de que el sistema definitivamente iba a tener problemas. Se notaba que no aguantaba la carga, cuando querían sincronizar los datos iniciales no lo lograban hacer. Pero se volvió más grave cuando publicaron los resultados. Como todos sabemos, estas elecciones fueron bien polarizadas y cuando presentan los resultados y empezamos a ver actas que no concordaban, el acta con lo que decían los datos del sistema, uno quedaba, pucha, ¿pasó fraude? ¿Hubo fraude o no hubo fraude? Y yo decía, pucha, si yo pudiera cambiar ese valor de ahí, si yo pudiera cambiarlo y yo quisiera ver cómo eso afecta los resultados finales. Pues resulta ser de que como las actas eran públicas, nosotros llegamos y lo empezamos a ver, yo llegué, tiene un patrón, y digo, puedo bajar esas actas, puedo copiarlas a mi servidor y yo podría crear un sistema para hacer ese conteo. Y se lo dije a un amigo y esto empezó por un chat de Google y empezamos a hablar y le digo, hey, mira, fíjate que tienen un patrón, ¿por qué no hacemos un sistema para hacer el conteo de actas? Y me dice, hey, sí, sería bueno, pero a mí me gustaría yo hacerlo y compararlo. Pero solo éramos 2 personas. ¿Cómo entre 2 personas íbamos a tabular 16,000 actas? Entonces dijimos, hey, ¿por qué no le damos vuelta al problema? ¿Por qué no hacemos que un montón de personas tabulen un poquito número de actas? Y eso pues hablándolo ahí en el chat. Y nosotros somos un grupo de geeks y los geeks tenemos un dicho que es hacerlo pues. Cuando estás hablando mucha casaca de algo y no lo haces, o sea, da risa. Entonces uno dice, no, hacerlo pues, hagámoslo pues. Y le dijimos a otros 2 amigos y ahí dijimos, bueno, empecemos. Y resulta ser de que uno de nosotros, y ni siquiera fuimos los 2 que empezamos, se emocionó tanto que en 24 horas ya teníamos levantado un sistema para tabular las actas. Y lo que hacíamos era sencillo, uno miraba el acta, metían los valores, lo que dijimos es, ¿cómo hacemos que la gente sea gente de verdad? Bueno, que se autentiquen con Facebook y con eso podemos ver quién metió los datos y podemos validar a la persona. Encima de eso dijimos, pongámosle seguridad. Entonces que haya un proceso de validación, que la gente pueda meter los datos y que uno pueda decir, no, esos están malos, puedo corregirlos. Y la regla era que 3 personas lo validaran y con esas 3 personas que lo validaran, si una decía que no, entonces reseteaba el valor, lo cambiaba y reseteaba el proceso. En 12 horas, todas las actas que teníamos, que eran el 90 y algo %, estaban tabuladas. Cuando el sistema de registro se había tardado días, nosotros íbamos adelante del sistema de registro, porque ellos tenían las actas arriba, pero los datos no los publicaban. Entonces íbamos adelante del sistema de registro. Y fue bastante interesante porque 1,600 personas lo hicieron. ¿Cuánto nos costó? Aparte del trabajo, que fue un par de días, 20 lempiras, lo que cuesta una baleada. El sistema del registro costó $500,000 y aún así no funcionaba bien. Y eso fue realmente fue impresionante porque nunca nos habíamos puesto a pensar cómo funcionaban las cosas. Para que la gente confiara en nosotros dijimos hagamos público el código, que la gente lo pueda auditar, cualquiera que lo entienda lo pueda bajar y lo pueda revisar. Pero no nos quedamos ahí, dijimos, la gente nos empezó a pedir reportes y tal, y nosotros dijimos, ¿cómo vamos a hacer eso? No, hagamos que los datos sean públicos, pero no que los puedas ver, sino que los puedas bajar en un formato que vos entendás, que eso sean datos abiertos y los bajamos y se los mandamos en Excel. Y resulta ser que como la gente los tenía en Excel, podía hacer cosas, sabía todas las actas que fueron y qué se podía hacer con ellas. Y los geeks nos llevamos y los geeks nos ayudamos y resulta ser de que apareció un geek en Canadá, experto en la parte de datos, que agarró los datos y los empezó a analizar porque él encontró un paper donde estudiaban si hay fraude o no hay fraude, si hay sospechas de fraude o no en diferentes países. Y en ese paper una de las cosas es que cuando uno mira los datos, uno puede ver la relación entre cuántos votaron en una mesa y cuántos votaron por el partido que ganó. Cuando no hay fraude, la forma es redonda o es ovalada hacia arriba. Pero cuando hay sospechas de fraude por manipulación de actas y cosas por el estilo, es en diagonal. ¿Cómo habrá sido la de Honduras? Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces resulta ser de que la de Honduras tiene una forma especial.
Y realmente es bien interesante porque nosotros nunca lo hubiéramos podido saber y él nunca lo hubiera podido saber porque él no tenía los datos. Es primera vez que hay datos públicos de relevancia social y que cualquiera los puede manipular. ¿Se imaginan ustedes lo poderoso que es esto? Es como agarrar y hacerle a los procesos del Estado una radiografía y poder ver cómo son las cosas. Si nosotros tenemos acceso a los datos, podemos saber qué es lo que realmente está pasando. Cuando uno se queja, ese puente y ese tipo de cosas, uno siempre dice, se robaron, se robaron. Pero realmente nos hemos puesto a ver los datos para saber si realmente cuesta lo que tiene que costar o no. Una de las cosas que más me gustó es que más de 1,600 personas apoyaron. Nosotros somos los de la orillita allá, miren todo eso. Esto solo es el 10% de las personas que llenaron actas y que validaron actas en ese sistema. O sea, la gente quiere ayudar. Toda esa gente de Facebook que tanto se queja, realmente quiere ayudar. Lo que pasa es que no sabe cómo. Y a veces nos olvidamos de eso. Miren qué interesante. Yo vi gente a favor de un candidato llenando actas que estaban en contra de ese candidato. Realmente eran honestos, de diferentes colores. Pero lo interesante es que la gente realmente nos olvidamos que estamos nadando en la misma dirección. Solo que hay un caos aparente, pero todos realmente buscamos los mismos objetivos. Esta reunión está llena de gente profesional, joven, muy interesante, de áreas muy, muy diversas. ¿Se imaginan lo que ustedes podrían hacer si se involucraran y empezaran a hacer cosas en empleo, en educación, en turismo, en salud? O sea, todas las cosas que se puedan hacer. Y cierro con un mensaje que a mí me encantó en una presentación que decía, cuando yo me quejo mucho de algo, o lo hago o lo dejo pasar. Así que dejemos de quejarnos y hagamos las cosas, arreglemos las cosas, hagámoslo. Gracias.